El transporte de sustancias a través de la membrana celular es sumamente importante en el mundo de la fisiología porque podemos comprender, gracias a él, la composición de los líquidos intracelulares y extracelulares, y asimismo estos formarán parte crucial dentro de algunos procesos que sufren las células excitables, como las células nerviosas y las células musculares. Para entender más a detalle el proceso de transporte de sustancias a través de la membrana celular, quédate aquí. Vamos a Estu Médicos. Bienvenidos al canal de Estu Médicos, donde nos dedicamos a la medicina y a la educación. El transporte a través de la membrana celular es un proceso importante, ya que divide dos de los compartimentos líquidos, que es el espacio extracelular y el intracelular. Y esa parte que los divide es la membrana celular. Entonces tenemos que hablar de esta barrera que es la membrana celular. ¿De qué está compuesta la membrana celular? La membrana celular está compuesta principalmente de lípidos y de proteínas. Hay diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de lípidos. El lípido más importante dentro de la membrana celular son los fosfolípidos, los cuales tienen una cabeza hidrofílica y dos colas hidrófobas. Cada uno de estos fosfolípidos va a tener un determinado orden, va a irse acoplando en esta orientación, ya que la parte hidrofóbica va a evitar el agua y la parte hidrofílica va a verse atraída por el agua. Esto por el componente polar del agua. Va a formar, por este efecto hidrófobo, dos capas. Estas dos capas son la famosa bicapa, pues son bicapa fosfolipídica. Esta va a ser el componente principal de la membrana celular. Y el otro componente son las proteínas. Las proteínas pueden ser periféricas, las cuales estén ahí ancladas a la membrana celular, las cuales tienen una función importante, ya hablaremos de ellas en su momento. Y tenemos las proteínas transmembranales, que comunican los dos lados, tanto el espacio extracelular como el espacio intracelular. Estas pueden funcionar como una vía de entrada y salida de sustancias. Cabe aclarar que de estas podemos tener diferentes tipos de proteínas transportadoras, que son los poros, los canales y los transportadores de la familia SLC. Estos, a su vez, tienen diferentes características y vale la pena que hablemos de ellos en su propio video. Ahora, esta composición va a ser la responsable de mantener una determinada composición en la parte extracelular y una determinada composición en la parte intracelular. De eso ya hablé en el video de los compartimentos líquidos. Ahí puedes ver más a detalle sobre los compartimentos líquidos. Gracias a esta división de sustancias vamos a generar un gradiente electroquímico. ¿A qué se refiere este gradiente electroquímico? Por ejemplo, puedo tener el sodio, el cual está más concentrado de la parte extracelular y menos concentrado en la parte intracelular. Esa diferencia de concentración es un gradiente químico. Entonces, ¿a dónde viene la palabra electro? Bueno, ¿de dónde viene? Viene ya que el sodio es un electrolito, tiene una carga. Entonces, no solamente es una diferencia de concentración, también es una diferencia de cargas. Eso nos va a dar un concepto importantísimo que es el gradiente electroquímico, el cual va a ser fundamental su comprensión profunda para entender los procesos de función de las células excitables, es decir, células nerviosas y células musculares. Esto nos va a dar la comprensión y los elementos para poder entender el flujo eléctrico en los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos tienen flujo eléctrico. Tal es el ejemplo de cómo funciona el corazón, que son vectores de electricidad. Y claro, ahorita estamos hablando de transporte de sustancias, pero hay una sustancia que es muy importante y particularmente tiene su forma de transporte, que es la ósmosis. En esa sustancia es el agua. Esos son los procesos de ósmosis, los cuales están íntimamente ligados con este tema. Las sustancias pueden pasar tanto por la parte lipídica, tanto por la parte proteica. Por lo regular, las sustancias que pasan por la parte lipídica son sustancias no polares y sustancias muy pequeñas, tales el oxígeno o el CO2, pueden pasar por la membrana como si nada.
Hay otras sustancias que son un poquito más grandes o que tienen cargas y van a requerir de las proteínas. Perfecto. Vamos a ver ahora los tipos de transporte. Y tenemos dos clasificaciones fundamentales de los mecanismos de transporte. Y está basada en si requiere energía o no. Estoy hablando del transporte pasivo y el transporte activo. El que no requiere energía es el transporte pasivo y el que requiere energía es el transporte activo. El transporte pasivo va a ir a favor de su gradiente de concentración, es decir, por las leyes de la difusión, las sustancias tienden de ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y tenemos dos tipos de transporte activo principales que están basados en la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia? La difusión simple, la sustancia pasa a través de la membrana sin necesidad de proteínas. Tal es el caso del oxígeno o del CO2. Pasan a través de la membrana sin estar regulados por alguna proteína. Eso es a favor de su gradiente de concentración y se llama difusión simple. También podemos tener sustancias como el sodio que pasa a través de determinadas proteínas. Por ejemplo, en este caso es un canal iónico que tiene una compuerta y están regulados y permite la entrada de una sustancia a través de la membrana por una proteína. Esto se llama difusión facilitada. También está a favor de su gradiente de concentración. Por eso se llama transporte pasivo. No requerimos energía. Pero a veces sí se requiere pagar un precio, y es la energía. ¿Y cuándo se paga ese precio? Cuando va en contra del gradiente. Es decir, que vamos a pasar una sustancia donde está de menor concentración a una donde está a su mayor concentración. Va en contra de la difusión. Por eso se tiene que pagar energía para poder transportar estas sustancias. Tal es el caso de la bomba sodio-potasio, en el cual se saca sodio y se mete potasio. Tenemos dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. El primario va a utilizar directamente moléculas energéticas, tal es el caso del ATP, para poder transportar sustancias. El transporte activo secundario va a utilizar el gradiente de concentración de una sustancia para meter otra o sacarla. Por ejemplo, los transportadores sodio-glucosa utilizan el gradiente de concentración del sodio para poder meter otra sustancia, que es la glucosa. Está utilizando este gradiente de concentración, está utilizando energía indirectamente y por eso se llama transporte activo secundario. Ahora, en este caso tengo proteínas diferentes que se llaman transportadores. La diferencia de los transportadores con los canales iónicos es que los transportadores sufren cambios conformacionales para poder transportar las sustancias, y estos cambios conformacionales pueden hacer que sea más lento el proceso de transporte. Los canales iónicos, por ejemplo, son mucho más rápidos, y aquí no está ejemplificado, pero también se encuentran los poros y son muy rápidos. Estos son los tipos de transporte, y de los cuales hablaremos más a detalle, sobre todo de la difusión, en su propio video, para entender lo que es la ecuación de Nernst. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, comparte, deja tus dudas en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao.